agradezco mucho si toman su lugar para poder continuar. Los siguientes minutos yo quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que es muy conocido, pero tenemos el problema que con los pasajes conocidos a veces ya no los estudiamos y nos quedamos limitados quizá a algún entendimiento que tuvimos cuando primero leímos el pasaje. El problema que yo tengo es que la primera vez que yo leí este pasaje, pues quizá apenas sabía leer, era un niño, cuando yo leí Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Unos años después llegué a conocer al Señor Jesús como mi Salvador, y no fue hasta hace poco tiempo que me puse a considerar realmente qué es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Una de las tragedias más grandes entre los hijos y las hijas de Dios es que no estudiamos las Escrituras. Yo recuerdo, yo tuve que ir a una ciudad que está a 3 horas de donde yo vivía para estudiar la universidad. Fui ahí a Saltillo y muchos estudiantes del resto de la República iban en ese tiempo y todavía a estudiar carreras allí. Al poco tiempo de que yo estaba ahí, conocí a otros jóvenes que también eran cristianos. Y reconociendo uno de los puntos que mencionó ahorita mi hermano Gerson, de que debíamos reunirnos en una iglesia, estábamos en una ciudad que no conocíamos y empezamos a buscar una congregación y finalmente pues encontramos una congregación y empezamos a reunirnos ahí. Ya teníamos algunos meses reuniéndonos en esa congregación, no era nuestra congregación, era lo que encontramos en aquella ciudad en donde estábamos viviendo en ese momento. Y iba yo junto con otro joven que era mayor que yo, y cuando nos dirigíamos a la reunión de la congregación, yo noté que él no llevaba su Biblia y se me hizo raro porque yo conocía a este joven y sabía que él era un estudioso de la Biblia. Y le dije, ¿se te olvidó tu Biblia? Y dijo, no, no la llevo. Y digo, pero vamos a la congregación, ¿por qué no llevas tu Biblia? Y él me dijo, ¿para qué? No la vamos a usar. Me quedé sorprendido. Fuimos a la reunión, estuvimos ahí, 1 hora y media, casi 2 horas, salimos y me di cuenta de que él tenía razón. En toda la reunión yo no tuve necesidad de abrir la Biblia en ningún momento. En ningún momento nadie nos llamó la atención para abrir la palabra de Dios y escudriñar y conocer lo que ahí dice. Y repito, una de las tragedias más grandes que hay en las personas que dicen ser cristianas es que no estudiamos la palabra de Dios. Mateo 6:33 para mí de principio era algo así como el secreto para conseguir lo que yo quisiera. Algo así como la manera de torcerle el brazo a Dios para que me diera aquellas cosas por las que yo estaba pidiendo. Y yo pensaba, bueno, dice ahí que si buscamos primeramente el reino de Dios y justicia, todas las cosas nos van a ser añadidas. Así es que si yo quería algo en mi vida de niño o de joven, decía, bueno, pues entonces voy a buscar a Dios, voy a memorizar estos pasajes de la Biblia, voy a ir a las reuniones de la iglesia, voy a orar y voy a hacer esto. Y entonces puedo ir con Dios y decirle, Dios, ya estuve buscando tu reino, así es que ahora dame lo que te he estado pidiendo, lo que tú dijiste. Pero ese no es realmente el propósito de este pasaje. Y cuando lo estudiamos con más detenimiento, encontramos aquí una respuesta a la pregunta que dejamos nosotros anoche. ¿Se acuerdan que anoche dejamos, algunos de ustedes que estuvieron aquí, dejamos una pregunta? Luego de revisar en las Escrituras la cosmovisión bíblica
y ver que el propósito final de esta grandiosa y maravillosa y sabia creación que Dios hizo es rescatar un grupo de personas, apenas un puñado de personas, de entre toda la población del mundo, para que sean su pueblo, para que sean su gente, para constituir su reino. Todo lo que existe, la obra del Señor Jesucristo en la cruz al pagar por nuestros pecados, tenía un fruto, y el fruto de la aflicción de su alma es este pueblo que Dios ha querido adquirir, el linaje que dijo Isaías que el Señor Jesús había visto después de poner su vida en expiación por los pecados. Nosotros somos ese fruto, nosotros somos ese resultado, nosotros somos el tesoro que habrá de quedar cuando todas estas cosas sean destruidas. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos han dicho que algunos de ustedes han venido a estas conferencias porque dicen, es que queremos saber qué debemos hacer en nuestra casa, qué debemos hacer en nuestra familia. Es una conferencia familiar. ¿Nos puedes dar el 1, 2, 3 de cómo ser una familia cristiana? ¿Cómo debemos vivir? Y algo que yo había pasado por alto en este pasaje es lo que dice aquí, y su justicia. El reino de Dios es justicia. Para empezar, yo tenía una visión muy limitada de lo que quería de ser el reino de Dios. Yo me imaginaba que el reino de Dios era algo así como el paraíso, el cielo, a donde vamos a ir cuando nos muramos. Eso no es lo que dijo el Señor Jesús. Dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. Ustedes son el reino les ha sido entregado a ustedes. Dijo el Señor Jesús, no tengan temor, manada pequeña, porque el reino ha sido entregado a ustedes. Es cierto que habla de todas estas cosas. ¿A qué se refería con todas estas cosas? Y si ustedes tienen su Biblia ahí, les invito a que busquen Mateo 6:33 y leamos un versículo antes. Para estudiar la Biblia es muy bueno estudiar los pasajes en su contexto. Dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una pregunta, ¿qué quería decir el Señor Jesús cuando dijo los gentiles? ¿Alguien sabe qué quiere decir esa expresión en las Escrituras, en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los gentiles? ¿Son las personas que son muy amables y gentiles? No. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Alguna idea? Los no creyentes. Pero el término, eso es completamente correcto, pero el término era usado desde antes por el pueblo judío. Es decir, la palabra gentil quería decir un extranjero, una persona que no pertenece al pueblo de Dios. No importaba si era filisteo, jebuseo, cananeo, amorreo, romano, griego, que también es una expresión que después se generalizó y decían todos los que no son judíos son griegos. Es decir, son extranjeros, es decir, son gentiles. Y cuando el Señor Jesús usa la palabra, ya nos está refiriendo a los que no son judíos. El sentido es el mismo, pero se está refiriendo a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Es lo mismo. A aquellos que no son ciudadanos del reino. Y ellos, dice, ellos buscan todas estas cosas. Ellos tienen su visión limitada y están en este mundo pensando, ¿cómo le voy a hacer para comer mañana? ¿Cómo voy a hacer para vestir mañana? ¿Cómo voy a hacer para poder comprar el siguiente iPhone? Eso es su visión, en eso están enfocados. Algunas de estas cosas no las necesitamos, pero Dios sí sabe de qué cosas tenemos necesidad. Aprendimos hace unos minutos acerca del mensaje de Daniel y cómo él se pudo sostener fiel y firme ante la cultura babilónica. Y si vamos ahí al libro de Daniel, y es interesante que el libro de Daniel tiene un tema. El tema del libro de Daniel es el reino. Y Daniel se sostuvo firme bajo los principios de su reino.
aun cuando estaba en cautiverio, esperando el reino. Cada capítulo en el libro de Daniel es un capítulo extraordinario, asombroso. Pero el capítulo que más me gusta a mí del libro de Daniel es el capítulo 9. Porque Daniel empieza en capítulo 9 y dice: y estaba yo revisando la profecía de Jeremías y encontré esto, que Dios había dicho a través del profeta Jeremías: después de 70 años Dios iba a reconstruir el reino. Y no encontramos ahí a Daniel orando y diciendo: Dios, ¿qué pasó? Tú dijiste. No, Daniel se humilla y empieza a rogar, a confesar los pecados del pueblo y los pecados, es interesante ahí, los pecados de los príncipes del pueblo de Israel. Es interesante por una razón, porque Daniel había sido un príncipe en su pueblo. Leemos Daniel y vemos a este hombre de Dios asombroso, maravilloso, y no nos damos cuenta que también fue parte del pueblo de Dios, rebelde, desobediente a la palabra de Dios y a los mensajes de los profetas. Pero él lo confiesa, buscando que Dios redima a Israel, que Dios venga y traiga otra vez el reino a Israel. Y Dios le contesta en todos los siguientes capítulos hasta el final. Pero si vamos ahí otra vez a Daniel capítulo 1 y versículo 17, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pero esa era la prioridad de Daniel: aprender el idioma, conocer la ciencia y la cultura babilónica, tener la habilidad diplomática, política, tener la sabiduría para verse mantenido en los gabinetes de 4 reyes. Eso es lo que él buscaba. Para eso fue a Babilonia. No, fue a Babilonia a sufrir el cautiverio y a tener en su corazón y en su mente el reino. Y Dios le entregó todas las demás cosas. Dios le entregó salud, Dios le entregó sabiduría, Dios le entregó conocimiento, Dios le dio gracia delante de los ojos de los reyes, porque él buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le fueron añadidas, más que a los gentiles. Daniel pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor cuando todos los sabios caldeos babilónicos no pudieron. ¿Por qué? ¿Porque esa era su prioridad? No. Porque él se mantuvo firme y buscó primero. Por 70 años esperó el momento en que dijo: ahora, Señor. Y Dios le contestó de una manera extraordinaria. Y me encanta cómo termina el libro de Daniel, porque Dios le dice a Daniel: tienes razón, pero tú no te preocupes. Tú te vas a dormir y cuando despiertes vas a estar en el reino. Y me encanta, porque es diferente a lo que Dios nos ha dicho a nosotros. No todos dormiremos. Algunos tendremos la oportunidad de ver el cumplimiento del reino de Dios que Él ha prometido. Dios es fiel. Y ciertamente no tenemos por qué preocuparnos por las demás cosas. Esas van a ser añadidas. Nosotros debemos tener nuestra cosmovisión, nuestra visión, nuestro enfoque en el reino de Dios. Y dice: y su justicia. Ahora, ¿cuál es esta justicia a la que se refiere aquí el Señor? Pues debemos ver el versículo en contexto. Y hace un momento mi hermano Gerson decía, capítulos 5, 6, 7, esta es la contracultura que el Señor Jesús vino a enseñar. En esos capítulos el Señor Jesús sentó las bases del reino. En estos capítulos es donde encontramos: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo. Al punto en que luego pensamos: entonces el Señor Jesús estaba en contra de lo que se había dicho antes. El Señor Jesús estaba en contra de la ley.
Y les dijo, pues dice, no matarás, eso está en la ley. Pero yo les digo, entonces quiere decir que la ley ya no importa. Vamos a ver un panorama general de todo lo que son las justicias y las leyes que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y nosotros podemos dibujar una línea que nos va a representar todo el tiempo, desde el principio de la creación hasta el fin. Otra línea que nos va a decir cómo es, qué tan alto o bajo es el nivel de moralidad o de espiritualidad del ser humano. ¿Cuál es esa justicia que tiene el ser humano? Y te voy a decir que en esta escala todos podríamos ubicar a cualquier ser humano. Hay algunos que están muy abajo, pervertidos, perdidos, que han llegado a su colmo en su maldad, y otros que intentan agradar a Dios, que intentan cumplir con la ley de Dios. Cuando leemos Génesis nos damos cuenta que al principio Adán y Eva fueron creados en un estado alto, en comunión con Dios, en amistad con Dios. Pero luego desobedecieron y cayeron de ese nivel y Dios los echó del huerto. Y la historia en las escrituras después de eso, en el libro de Génesis, es que aunque ellos ya conocían el bien y el mal, su pensamiento fue de continuo, dice capítulo 6, de continuo solamente el mal. Hasta que llegó a un punto en que Dios dijo, esta generación, esta gente ha vivido tan depravadamente en los días de Noé, que dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Ellos estaban a mero abajo. Y entonces dijo Dios, voy a borrar a toda la humanidad de la faz de la tierra. ¿Y ustedes saben de qué denominación era la iglesia que se salvó en los días de Noé? No fue una denominación, fue una familia. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que Dios nos está diciendo cuando venimos a una conferencia familiar y queremos aprender qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir? Fue una familia. Noé por 120 años predicó acerca de la justicia de Dios y no hubo quien le hiciera caso más que su esposa. Por eso es mi héroe, y sus hijos. ¿Sabes una cosa? Si tú no logras cumplir el mandamiento del Señor Jesús, que dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. No quiero que levanten su mano, pero yo sé que aquí hay personas que recibieron al Señor Jesús y al Espíritu de Dios en su corazón desde hace varios meses, varios años. Y si yo te pregunto, ¿cuántos discípulos has hecho? No que vayas y les des un folleto evangelístico y le digas Dios te ama, o que en 10 minutos les expliques las 4 leyes espirituales. Que hagas discípulos, dijo el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas. No dijo, bueno, enséñenles las cosas más importantes que yo dije, los puntos cardinales de la doctrina. No dijo eso el Señor Jesús. Dijo, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuántos discípulos has hecho? Eso no lleva 5 minutos. Eso no lleva un culto. Eso lleva mucho tiempo. Pablo se pasaba meses en algunas de las ciudades donde fue a predicar el evangelio. Y después, a veces hasta después de años, decía, ya me voy. Y les he compartido a ustedes todo el consejo de Dios, no nomás una parte, no nada más nuestra declaración de fe, no nada más las doctrinas no negociables. Les he compartido todo el consejo de Dios. ¿Cuántos discípulos has hecho en tu vida cristiana? No me digas. Pero si no puedes hacer ni siquiera uno, cuando menos que pudieras hacer discípulos de tus propios hijos, como hizo Noé. No que tengas una escuela en tu casa, sino que tus hijos sean tus discípulos. Y por esa fe y esa fidelidad, porque Noé le creyó a Dios, no por su carácter moral, Dios justificó a Noé y a esas otras 7 personas y los elevó de nuevo a la
vez a la posición de quién puede tener el nivel que se necesita para tener una comunión con Dios. Y después del diluvio, toda la humanidad mantuvo esa comunión con Dios. Por supuesto que no. Después se volvió a repetir y se repite hasta nuestros días la misma situación, la degeneración de la sociedad, de la sociedad. Va para abajo y para abajo y para abajo. El mundo en que nosotros vivimos hoy moralmente es peor que el mundo en el que vivieron nuestros padres. Y el mundo en que vivieron nuestros padres fue peor que el mundo en que vivieron nuestros abuelos. ¿Te has preguntado cómo va a ser el mundo en que van a vivir tus nietos? Va a ser mejor. Esta es la tendencia que se sigue. Y encontramos ahora en nuestros días, como dijo el Señor claramente, ahora somos y estamos como en los días de Noé. ¿Qué vamos a esperar si estamos como en los días de Noé? Dios nuevamente va a traer juicio sobre este mundo. Pero después del diluvio, Dios dio el derecho, la prerrogativa, el mandato de que el hombre creara su propio gobierno y estableciera leyes que ayudaran al ser humano a portarse mejor. Lo malo es que esas leyes han seguido una tendencia similar a la sociedad. Han ido para abajo y para abajo y para abajo. Al punto en que en nuestros días encontramos a nuestros legisladores emitiendo leyes que ni siquiera la sociedad acepta. Entonces esta ley está marcada en una línea recta. Establece una justicia, porque para eso son las leyes. Establecen una justicia. ¿Está bien o está mal robar? Bueno, pues decimos, no, está mal robar. Pero si eres una persona encumbrada en el gobierno, probablemente esté bien robar. ¿Está bien o está mal la homosexualidad? Bueno, hace 40 años estaba mal, ahora está bien. Así es como ha cambiado la ley humana, y legislan leyes que van para abajo. No hemos sido nosotros llamados a la justicia de las leyes humanas, porque esa es muy baja. Tampoco estamos llamados a esta línea que ha ido para abajo y que algunos les llaman la ley de los usos y costumbres. La ley de los usos y costumbres es la ley de la cultura, que a veces nuestros hijos adolescentes defienden y dicen, papá, pero es que yo tengo que comprarme esos tenis porque todos los muchachos usan esos tenis. Tengo que vestirme de esta manera. Esa es la costumbre, así es nuestra sociedad, así es nuestra cultura. Y la cultura establece una regla, establece una ley. Pero es una ley que ha ido degradando y degradando. De manera que aquí tenemos dos leyes: la ley de usos y costumbres de la cultura y la ley legislada por los seres humanos y por los gobiernos. Pero saben, la palabra de Dios nos dice de otra ley. Una ley que viene del cielo. La ley que Dios dio a través de Moisés, que es pura, santa, buena, perfecta, la ley de Dios. Ahora, esa ley comenzó en algún punto aquí en la historia, pero en realidad esa ley existía desde antes. Lean Génesis y nos sorprendemos. Los conceptos que tenían Abraham, Isaac y Jacob con respecto al matrimonio, los conceptos que tenían con respecto al adulterio, los conceptos que tenían con respecto al falso testimonio, los conceptos que tenían con respecto a los hijos. Y la ley no había venido antes. ¿Cómo sabían ellos todas estas cosas? Porque Dios enseñó a Adán, y Adán enseñó a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Dios hablaba con Abraham y le enseñó cosas, y Dios dijo, yo no le voy a esconder cosas a Abraham, porque yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos después de él.
y a toda su casa las cosas que yo les he enseñado. Así es que esa ley, por un tiempo no escrita, es el estándar que Dios establece para que el ser humano pueda tener una correcta relación con Él. Y hasta aquí tenemos 3 leyes. La ley de los usos y costumbres, que ha ido degradándose de generación en generación. La ley hecha por los gobiernos humanos, que ha ido degradándose. Pero también tenemos la ley de Dios. Esa no cambia, es inmutable, desde el principio hasta el fin. ¿Se recuerdan cuando aquellos, queriendo tentar al Señor Jesús, llegaron y le dijeron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y ellos dijeron: aquí Jesús se va a equivocar en la respuesta, porque si dice que sí es posible, que sí es correcto que un hombre repudie o se divorcie de su esposa, vamos a decir: este hombre es un hombre liberal, está yendo contra el núcleo familiar, está en contra del matrimonio. Pero si dice: no se permite el divorcio, entonces le vamos a decir por qué Moisés sí lo permitió. Dice: ¿y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Les dijo: ustedes no leyeron el principio, no se refirió a la ley cuando fue dada por Moisés, se refirió al principio del diseño original del matrimonio dado en Génesis, porque esa ley no ha cambiado. Y entonces venimos a encontrarnos nosotros en esta situación. ¿Y qué es lo que ha hecho el ser humano? El ser humano ha creado religiones. Es decir, la religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, por portarse mejor, por poder tener comunión con Dios, por religar, por eso se llama religión, religar al ser humano con Dios. Y ahí encontramos como esa flecha que está ahí: intentos. Son bien intencionados. Pero las religiones humanas, la religión jamás logrará llegar al nivel de la ley de Dios, que es lo mínimo que Dios pide para que alguien pueda tener comunión con Él. Habrá unos más grandes, unas más pequeñas, pero esas religiones son inútiles porque no logran el objetivo. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, dice la Escritura. Porque todos los que estamos debajo de esa línea estamos bajo pecado. Y no hay un ser humano que haya podido cumplir la ley, que haya llegado a ese nivel de espiritualidad y de moralidad, excepto uno en toda la historia. Y ese uno es el Señor Jesucristo. Pero Él, que estaba en ese nivel, que pudo levantarse delante del pueblo y decir: a ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me puede decir algo en lo que yo no he cumplido la ley? Y ahí estaban sus más acérrimos enemigos, y nadie le pudo acusar de haber faltado a la ley. Nadie. Entre la gente de su pueblo, y nadie lo pudo hacer porque Él cumplió toda la ley. El único que ha pisado este planeta, que ha cumplido toda la ley perfecta, pura, de Dios. Pero dice la Escritura, y si están apuntando, en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí, el Señor Jesucristo está abajo de esa línea. ¿Saben por qué? Porque Él fue hecho maldición por nosotros. Sí, el cristianismo es todo lo contrario que una religión, porque la religión es una flecha de abajo hacia arriba. El cristianismo es una flecha de arriba hacia abajo. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros que estábamos aquí abajo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta línea amarilla que ves aquí en la cruz se llama justificación. Estando nosotros perdidos como los más viles pecadores, el Señor Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados para elevarnos a un punto de moralidad en donde Dios nos considera justos.
en donde Dios nos considera santos. ¿No se expresa así las cartas a las diferentes iglesias? A todos los santos en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados por su muerte. Entonces estamos ya encima de la ley. ¿Cómo pues debemos vivir? Hay algunas personas, tristemente, algunas organizaciones que se hacen llamar religiones cristianas, que dicen tener su base en la cruz, que personas que dicen ser cristianas y piensan que la vida cristiana en este mundo es dejar los vicios, dejar muchos pecados y vivir una vida que se caracteriza por ser un poquito mejor que la vida que viven los que no son cristianos. Dice Pedro, a ellos, a los gentiles, les parece cosa extraña que ustedes no corran junto con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, los atacan, los rechazan, los critican. Honestamente, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido ataque por ser cristianos? ¿Cuántos hemos sufrido que la gente se aparte de nosotros por ser cristianos? ¿Cuántos hemos sufrido el ultraje porque nosotros no corremos junto con ellos el mismo desenfreno de disolución? ¿Saben? Yo he descubierto algo. No nos ultrajan porque nosotros sí corremos en el mismo desenfreno de disolución. Nada más que vamos perdiendo la carrera. Esa es la diferencia. Lo que el mundo empezó a hacer, lo que los gentiles empezaron a hacer hace 40 años, la iglesia apenas lo empieza a hacer. ¿Saben ustedes que hace 40 años en la sociedad, hace 60 años en la sociedad, hablar de un divorcio era así un tema difícil, algo así como, wow, qué pena? Pero ahora ya no lo es. Ustedes vean, busquen un diccionario de hace 50 años, van a encontrar que la definición de los libros no cristianos con respecto a la homosexualidad eran una perversión. Así dicen los libros. Después cambiaron para decir que era una desviación. Después cambiaron para decir que era una variación. Ahora, si lo buscan, dice que es una preferencia. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia está haciendo hoy lo que el mundo hizo hace 50 años. De manera que sí está corriendo en el mismo desenfreno de disolución, nada más que va perdiendo la carrera por unos cuantos años. ¿Sabes cómo va a ser el mundo de tus hijos? ¿Sabes cómo va a ser la iglesia de tus hijos de aquí a 20, 30, 40 años? Lo que hoy se le llama malo, mañana se le llamará bueno. En el mundo y en la iglesia. Si es que nosotros no regresamos a atender la palabra de Dios y a darnos cuenta del verdadero propósito de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? 3 leyes: la ley de usos y costumbres, la ley humana y la ley dada por Dios a través de Moisés. Eso es todo. No hay una cuarta ley. Y es una ley a la que somos llamados para que, así como nuestro espíritu fue justificado en Cristo, también nuestra alma, es decir, nuestra manera de pensar, nuestras decisiones, chicas y grandes, se vayan conformando a esta cuarta ley que establece otra justicia. Y no solamente que lleguemos al nivel de la ley, sino que sobrepasemos ese nivel. Hay una diferencia entre los que viven por debajo de la ley de Dios y los que quieren vivir por encima de la ley de Dios. ¿Por qué digo por encima de la ley de Dios?
Porque eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñando en Mateo 5, 6, 7. Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de homicidio. En otra ocasión se acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7? Es que a Juan ya le llevo 6. No, eso no dijo Pedro. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Mucho más. La justicia del reino de los cielos va por encima de la ley de Dios. ¿Han escuchado a ustedes algunas personas cristianas que justifican su desobediencia a la palabra de Dios con una frase en el Nuevo Testamento que dice, no estamos bajo la ley? Nuestro hermano Jesús nos ha recordado varias veces este pasaje en Timoteo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero encontramos gente que dice, bueno, no, pero el Antiguo Testamento no. El Antiguo Testamento eso ya es un pacto terminado y nosotros somos cristianos nuevotestamentarios. Y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y con eso quieren decir, para nosotros todo el Antiguo Testamento, para nosotros toda la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios ya no valen, porque ahora ya estamos justificados en Cristo y ahora vean, básicamente lo que están diciendo, podemos vivir como nos dé la gana. Eso no es lo que enseñó al Señor Jesús. Eso no es lo que Él dijo. Ciertamente los que viven queriendo agradar a Dios por las obras de la ley viven en temor, porque la Escritura dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero el alma que pecare, esa morirá. Los que hemos encontrado vida en Cristo vivimos por amor, dijo el Señor Jesús. El que tiene interesante, dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es porque no quiere perder su salvación. Eso dijo. No. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es porque me ama. Y ayer veíamos, esa es una característica de los que han nacido de Dios, aman y por eso guardan los mandamientos, por amor. No por temor, no para llegar a ser salvos, sino porque ya somos salvos y no nos conformamos con el cumplimiento de la letra de la ley, sino que sobrepasamos el cumplimiento de esa ley. Dice en Jeremías 7, 24 y 26, y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Esto describe perfectamente lo que pasa de una generación a otra. No vamos a escuchar lo que Dios dice. No nos vamos a dar cuenta de que si tu vida realmente es una vida de un cristiano tibio, de que escasamente abres tu Biblia, ¿cómo crees que va a ser la de tus hijos? Mejor. No va a pasar así si no hacemos nosotros algo. Lo que nos damos cuenta que enseñó el Señor Jesús en la justicia del reino de los cielos es que un poco más arriba en eso no es suficiente. Y este pasaje en Mateo capítulo 5 y versículos 17 al 20 es una explosión de lo que quiere decir buscar el reino de Dios y su justicia. Dijo el Señor Jesús claramente, y espero que nadie se va a confundir con lo que estamos diciendo, porque el Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Es decir, yo no he venido para decir, a Moisés ya no le hagan caso, ya el Antiguo Testamento lo pueden desechar, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No es eso, dijo el Señor Jesús. No he venido a abrogar la ley sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Esta es palabra de Dios, eterna palabra de Dios.
útil palabra de Dios. Y se estaba refiriendo a la ley de Dios dada a través de Moisés. Y dijo, y no la he venido a quitar. El reino de los cielos no fue construido aparte de la ley de Dios. El reino de los cielos está fundamentado en la ley de Dios. Y de ahí para arriba, no para abajo, ni para un lado, es para arriba. Cuando el Señor Jesús decía, oíste que fue dicho a los antiguos, no estaba diciendo, bueno, eso no le hagan caso. No, es el mismo principio, no matarás, no adulterarás. Pero vamos a cumplir más allá de lo que dice la ley. Luego dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Espera un momento, Señor Jesús, ¿mandamientos pequeños? Estos mandamientos de la ley de Dios que nadie ha podido cumplir, ¿son pequeños? Para los ciudadanos del reino, estos mandamientos son pequeños, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para aclararlo, el Señor dice así, si alguno enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia que predicaban los escribas y fariseos? La justicia de la ley. Pero a nosotros que somos ciudadanos del reino, se nos llama a vivir por encima de esa justicia. Más arriba, más elevado. Eso no es suficiente. ¿Cuál justicia estamos buscando en nuestra familia? ¿A qué se refiere, Señor Jesús, con esto? ¿Cuál ley? ¿Cuál justicia? Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso no quiere decir no estar bajo la ley. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. No tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el, ¿qué dice aquí? ¿Lo han leído? Dice el régimen nuevo. Habíamos visto hasta aquí 3 leyes. La ley de usos y costumbres de nuestra cultura, la ley legislada por los gobiernos humanos y la ley de Dios dada a través de Moisés. Pero aquí hay un régimen nuevo, una nueva ley, el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Es contrario? No, no es contrario. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, cuando nosotros leemos y debemos leer, estudiamos y debemos estudiar la santa ley de Dios, debemos entender esto. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Es decir, ¿con qué propósito Dios escribió esos mandamientos? Cuando Dios dio el mandamiento, mira, si vas a poner al buey, al burrito ahí, a que dé vueltas y vueltas en la era para pisar, para trillar el trigo, no le pongas un bozal. Esa es la ley. Estaba prohibido por la ley que se le pusiera un bozal al buey que trilla. Y yo digo, mira, yo ni cosecho trigo, ni tengo era, ni tengo buey, ni tengo bozal. Entonces, esa ley no tiene nada que ver conmigo. ¿De veras? ¿Qué era el propósito de la ley? ¿Cuál era el espíritu de esa letra? Pablo lo explica y dice, ¿es que a Dios le preocupan los bueyes? ¿O Dios lo escribió por nosotros? Dice, lo escribió por nosotros. El obrero es digno de su salario, no podrás bozar al buey que trilla. Y que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Ese es el espíritu de la ley. Nos vamos a conformar con estarle quitando los bozales a los bueyes. Esa es la letra. ¿Qué quería decir Dios cuando dijo, cuando te hagas tus vestidos, no mezcles algodón con lino, con otros textiles? Y si siembras tus campos, no mezcles semillas en tus surcos. ¿Es Dios agrónomo? ¿Qué quería decir eso? Quería decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión hay
entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios decía no pongas a animales de diferente especie en la misma yunta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El espíritu de la ley, ahora nosotros que hemos recibido el espíritu de Dios, estamos en un régimen nuevo en donde nosotros vamos a la palabra de Dios y a la ley de Dios para entender qué había en el corazón de Dios cuando escribió estas cosas. Y eso no se consigue más que con el espíritu de Dios. ¿Cómo pues debemos vivir? Debemos vivir bajo este nuevo régimen, bajo esta nueva ley. ¿Cómo se llama esa ley? Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué dice la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Que no cumplamos la ley? No, nos dice que sobrepasemos la ley. Ese es el nivel de moralidad y de espiritualidad que se espera de los ciudadanos del reino. No se espera de los ciudadanos del reino que solamente sean un poquito más morales que el resto de este mundo. Hace unas conferencias pasadas un hermano compartía en el proyector una fotografía del periódico tomada en los Estados Unidos en 1910, apenas un poquito más de 100 años. Y en esa fotografía se veía a la policía arrestando a algunas señoritas en la playa por su manera indecente de andar en la playa de los Estados Unidos. Y las llevaron a la cárcel por inmorales, por los trajes de baño que estaban usando en 1910. A veces me hubiera gustado que algunas señoritas se vistan así cuando vienen a las reuniones de la iglesia, hoy. Pero es que son otros tiempos, es otra cultura, ¿de veras? ¿La modestia es algo cultural? ¿O Dios diseñó el vestido para cubrir la desnudez, mientras que la cultura nos dice que el vestido debe diseñarse para revelar la desnudez? ¿Cómo pues debemos nosotros vivir? ¿Como este mundo? No. ¿Como la ley de Moisés? No, mucho más arriba. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplidas sí la ley de Cristo. Esta es la ley. Esta es la cuarta ley que nos estaba faltando, la ley de Cristo. Tenemos los usos y costumbres, tenemos la ley fabricada por los gobiernos humanos, tenemos la ley de Dios, que era el mínimo que Dios pedía. Vas a hacer 6 días lo que tú quieras, pero el 7º día es mío. Y todavía hay muchos cristianos que dicen, yo toda la semana hago lo que me pega la gana, pero el domingo ahí estoy. ¿Sí? Yo gano mi dinero y le doy a Dios el 10%, pero el otro 90% es mío. Y todavía hay conferencias de la oración a la familia donde la gente viene. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, Dios, está bien, a ver, ¿qué quieres que haga? Que junte a mis hijos 10 minutos todos los días y les lea la Biblia, está bien, yo lo voy a hacer. Después prendo la televisión y me paso 2 horas viendo lo que quiero ver. ¿Qué quieres, Dios? A ver, vamos a negociar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa no es la actitud del ciudadano del reino. Cuando el Señor decía en la ley de Cristo este mandamiento, que es el mandamiento que recibimos desde el principio, dice Juan, que os améis unos a otros. Pensamos, yo amo a los hermanos, ya los saludé. Eso es amar al hermano. Ya los saludé, ya la saludé. Conozco muchos montones de personas que han dejado de congregarse porque alguien no los saludó. Ese es el estándar de un ciudadano del reino. Dice en Santiago 1:25, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta ley establece otra justicia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es esa justicia? Es una justicia perfecta.
es la justicia en la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos llama a ir más allá. Fíjense ustedes que la ley de Moisés establecía una línea, un límite. Si alguien llegaba a ese nivel que nadie llega, habría terminado. ¿Dónde termina la ley de Cristo? La ley de Cristo no tiene límite, porque está basada en el amor, está basada no en una religión, pero en una relación. Y cuando tú amas a una persona, no ves límites, no estás diciendo, bueno, está bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para demostrar que te amo? Comprarle una lavadora a mi esposa, ya se la compré, ya acabé. No, así no es. Primera de Tesalonicenses 4:1 y Primera de Tesalonicenses 4:10, vamos a ver, muy interesante este concepto aquí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y luego viene esta redundancia redundante en esta expresión que dice, así abundéis más y más. Los principios de la justicia del reino de los cielos no son letra, son principios que Dios nos da para darnos la oportunidad de amarlo. Dice Pablo, Timoteo y Silas les dicen a los tesalonicenses, ustedes vieron cómo nos conducimos. Nosotros no llegamos con decir, mira, estas son las reglas, ahora que eres cristiano, esto es lo que tú tienes que hacer. No llegamos así. Nos comportamos entre ustedes y les mostramos cómo debemos vivir, agradando a Dios. Cuando tú amas a alguien, de veras le quieres agradar, ¿qué es lo que tú haces? Cuando ahí el niño le dice a mamá, mamá, ¿qué tengo que hacer para poder ir a jugar al parque? Y entonces mamá da la ley, la letra, y dice, mira, vas a tener que recoger todos tus juguetes, vas a tener que limpiar tu cuarto y vas a tener que hacer la tarea y entonces puedes salir a jugar. Esa es la ley. Entonces el niño va, como puede guardar rápido todos sus juguetes, a la carrera hace toda su tarea y limpia su cuarto poniendo toda la basura debajo de la cama. Y dice, ya terminé, mamá, ¿puedo ir a jugar? Pues parece como que se cumplió la ley, así es que puedes ir a jugar. Ah, pero si esta mamá es fiel a la palabra de Dios y ve que su hijo dice, ay no, qué flojera, ay, nada más para salir al parque hay que hacer todo eso, y no lo hace, ¿saben qué le va a pasar? No solamente no va a salir al parque, pero el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo librará de él. Y entonces el niño empieza a vivir en este régimen de la letra, en temor, haciendo las cosas por la recompensa o por el temor al castigo. Y entonces las hace para poder tener una recompensa, o las hace para evitar el castigo, porque vive en temor. Pasarán los años y este niño vendrá a visitar a su madre, ahí enferma sobre la cama, y vendrá y le dice, mami, ¿cómo estás? Pues un poco débil. Mamá, ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudarte? Pues la verdad que sí, ¿no podrías barrer el patio de atrás? Entonces aquel hijo maduro ya no tiene temor a la vara, tampoco quiere ir a jugar al parque, pero ama a su madre. ¿Y saben qué va a hacer? ¿Saben qué va a hacer con esa letra que dijo su madre? ¿Puedes barrer el patio de atrás? Ese hijo va a salir y va a barrer el patio de atrás, y va a entrar a la cocina y va a lavar todos los trastes, y va a entrar al baño y lo va a desinfectar de arriba abajo, y va a pasar por la sala y va a barrer y aspirar, y va a ir hasta la banqueta y va a barrer la banqueta. Pero su mamá no dijo nada de eso. ¿Por qué lo hizo? Porque él entiende el espíritu
de la ley. Es decir, él entiende qué había en el corazón de su mamá para decir esas cosas. ¿Qué había en su mamá, en el corazón de su mamá? ¿Qué había cuando ella dijo, podrías barrer el patio de atrás? Este hijo sabe lo que hay en su corazón de su mamá porque la ama. No por temor al castigo, no por una recompensa, sino por amor. Cumple cabalmente la ley dada. No es que vamos a hacer. ¿Tú qué haces, varón, cuando lees en las escrituras que dice, maridos, amad a vuestras mujeres? ¿Qué haces cuando lees en las escrituras que dice, no seáis ásperos con ellas? Pues nunca le he gritado, ya cumplí, el versículo ya está cumplido. ¿De veras? Mujeres, ¿tú qué haces cuando lees la letra que dice, respeta a tu marido, sujétate a tu marido? Yo soy sujeta, yo lo respeto, yo lo honro. ¿Cuándo me has escuchado decir algo contra ese inútil de mi marido? Yo me quedo callada. Ese es el apoyo que le das a tu esposo. Y tú, esposo, que amas a tu esposa, que vienes aquí a la conferencia y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues que escuches a tu esposa. Muy bien, a partir de mañana tienes 15 minutos para decirme lo que quieras y yo ya cumplí lo que aprendí en la conferencia. Eso es. ¿O será que nosotros como ciudadanos del reino venimos aquí y lo que queremos es abundar más y más? ¿Cómo puedo hacer para que los principios de la palabra de Dios en mi vida sean mucho más abundantes? Porque yo estoy aquí para darle un espectáculo al mundo y a los ángeles. ¿Cómo lo puedo hacer para que sea muy evidente, demasiado evidente? Dice la escritura que nosotros los padres debemos criar a nuestros hijos. Y alguien dice, yo cumplo mi responsabilidad, todos los días los llevo al colegio. ¿Es esta responsabilidad de criar a tus hijos, que los levantes y los lleves al colegio? Dios te hace responsable por la educación de tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, los voy a sacar de la escuela, les voy a comprar unos libros y los voy a dejar ahí ustedes aprendan. Ahora tenemos la escuela en casa, ahí están todos los libros, les compro un pizarrón y ya estoy cumpliendo mi responsabilidad. ¿De veras? Tus hijos deben ser tus discípulos. No podemos decirte una fórmula de lo que tienes que hacer en tu familia. Los jóvenes que han venido, ayer me decían que algunos jóvenes habían venido porque les dijeron que íbamos a hablar acerca del matrimonio. Les dije, sí, hasta les vamos a decir con quién se van a casar. Pero no vinieron, creo que les dio miedo. ¿Pero qué es el matrimonio? ¿Cómo podemos mostrar que cuando leemos las escrituras no nos vamos nada más a lo que dice, sino nos vamos a algo para abundar más y más? Versículo 10, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué se pide de nosotros como padres, como esposas, como esposos, como hijos, como jóvenes cristianos? ¿Qué se pide de nosotros? A ver, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pues nomás eso voy a hacer, ¿eh? Ya no pidas más. No, la vida cristiana, la vida de los ciudadanos del reino es abundar más y más. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar. Estamos hablando de agradar, no estamos hablando de cumplir. Eso ya pasó. Jesús cumplió para nosotros toda la ley. No se trata de lo que es correcto o incorrecto. Se trata de agradar, de honrar o de avergonzar. ¿Saben? Los soldados de entonces no eran como los soldados de ahora, en que el servicio militar sea obligatorio, ninguna cosa de esas. En aquellos años se levantaba algún caudillo con ideales, con principios, y la gente lo seguía.
Y los muchachos venían con este general, con este caudillo, con este líder y le rogaban: yo quiero estar en tu ejército. Y entonces estos hombres los aceptaban en su ejército. Y estos muchachos estaban dispuestos a dar su vida por este capitán, por este general. Y buscaban agradarlo. Y se sometían verdaderamente a lo que se llama disciplina militar, no porque tenían la obligación de hacerlo, sino porque ellos querían de corazón hacerlo. Seguramente han leído la historia cuando se relata en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas acerca de aquellos valientes de David y cuántas cosas asombrosas hicieron. ¿Y saben por qué les hicieron? ¿Les pagaban bien en el ejército? No. ¿Era servicio militar obligatorio? No. ¿Saben por qué hicieron esto de estos hombres? Porque amaban a David, porque lo reconocían como un líder, como un hombre de Dios. Y ahí leemos la historia cuando los filisteos tenían una guarnición en Belén y tenían controlada la ciudad de Belén, que era la ciudad de David. Y David no dio una orden, ¿saben? Nada más suspiró y dijo vehementemente: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de la puerta de Belén? Pero todo eso estaba controlado por los filisteos. Era una locura. Y aquellos hombres del ejército de David escucharon la palabra de David y no dijeron nada. Y no nos dice la escritura exactamente cómo lo hicieron, pero fueron y sacaron agua del pozo de la puerta de Belén y la trajeron a David porque querían agradarlo. Esa no es la letra, esa no es la ley. Es entender lo que había en el corazón de David, que dijo: ¿cómo me gustaría tomar esa agua tan rica, tan sabrosa del pozo de la puerta de Belén? Y aquellos hombres arriesgaron su vida, literalmente, al punto que David no quiso tomar el agua, ¿se acuerdan? Dijo: ¿Cómo voy a beber esto? Les pudo a ustedes costar su vida, es como si me bebiera su sangre. Pero ahí está un ejemplo de una relación que busca agradar, que busca tomar los principios de la palabra de Dios y detonarlos y decir: ¿cómo voy a hacer para que sea más clarito, más evidente a todo el mundo que yo amo a mi Señor, aquel que me tomó por soldado, y quiero agradarle? No es porque me vaya a disciplinar, no es porque me vaya a quitar la salvación, no es porque me la voy a ganar, es porque le amo. Y por eso quiero ser responsable por la crianza de mis hijos. Y por eso quiero que sean mis discípulos y les voy a enseñar yo, no este mundo, yo, no el Estado. Yo les voy a enseñar todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Pero ¿cómo se las voy a enseñar si ni siquiera yo mismo las sé? Y si las sé, probablemente yo mismo no las guardo. Pero quiero que mis hijos aprendan a guardarlas. Una enseñanza del Señor Jesús, y con esto terminamos, en Lucas 6:38, seguramente han visto este pasaje, es muy interesante y a veces no lo entendemos si no conocemos un poquito de la cultura de aquel tiempo. En aquel tiempo los comerciantes vendían, muchas de las cosas que vendían los comerciantes las vendían en base a medidas de volumen, es decir, tenían unos cajones de madera, que esos cajones de madera tenían bien establecido de qué tamaño debían ser. Y si alguien iba a comprar trigo, pues pedía una efa de trigo o un gomer. Y ahí el comerciante sacaba del costal y llenaba este cajoncito hasta el ras y se los vendía. Pero como siempre ha existido y todavía existen, había algunos comerciantes muy tramposos. Y esos cajoncitos, aunque tenían una medida bien estándar, bien conocida, hacían el cajoncito un poquito más chiquito. Entonces no entregaban litros de a litro, entregaban litros de 900 gramos, como en las 900 mililitros, como en las gasolineras, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo: ustedes no vayan a hacer eso. Cuando ustedes dan, ustedes van a dar con una medida buena. ¿Qué quiere decir con esa medida buena? Que no sea una medida tramposa, que sea una medida de las dimensiones correctas, para empezar.
Pero luego que ya están usando esa medida buena, ustedes la van a apretar, van a poner ahí el trigo, lo van a empujar para que quepa más trigo. Y luego la van a sacudir para que se acomoden los granitos lo mejor que se pueda y que pueda meter todavía más trigo. La van a remecer. Y cuando ya lo tienen hasta el ras y bien apretado y remecido, entonces le van a poner el pilón. Y va a estar rebosando hasta que se hace un cerrito por encima de aquel cajón. Así es como van a dar ustedes. Esa es la justicia del reino de los cielos. Sí, vamos a tomar la ley, porque esa es una medida buena. Pero vamos a ver qué más cabe. Y la vamos a apretar. Y la vamos a remecer. Y saben, para mí remecer es sacudir un poco. Dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A veces nos acostumbramos a las formas. Esta mañana tuvimos una gran bendición de ver muchos de los ministerios aquí en Guaymas y a mí me quedé asombrado de cómo hay gente que da de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, a veces de sus pocas fuerzas. Y nosotros pensamos que ser cristiano es ir a la iglesia. Y soy un buen padre porque no tomo cerveza. O soy una buena madre porque preparo comidas todos los días. ¿De ver? ¿No hacen lo mismo la gente que no son cristianos? Dios nos quiere sacudir y decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más voy a hacer para vivir como un ciudadano del reino? Porque Dios me está diciendo de esta manera. El Señor Jesús dijo, tú vas a dar no solamente lo que es bueno, aún mucho más. Y la enseñanza está ahí en la palabra de Dios. En Deuteronomio el Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. Padres, ustedes son responsables.